Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a estudiar Levítico, capítulo 6, versículo 8 hasta 30. Vamos a repasar los títulos que hemos estudiado. La Biblia es la revelación de Jehová y el Antiguo Testamento es el pacto de Jehová. Bueno, en realidad, pacto de Mesías de Jehová, ¿no? Del libro de Génesis hasta el libro de Esther es el pacto mediante la providencia. En ello, la primera unidad, Génesis capítulo 1 hasta 36, es la providencia de pacto de Jehová, que tienen a su vez dos capítulos. Primer capítulo, Génesis capítulo 1 hasta 11, es el pacto al Padre de la humanidad, y de 12 hasta 36 es el pacto a los antepasados del pueblo de Dios. La segunda unidad, Génesis capítulo 37 hasta Número capítulo 30, es la providencia del cumplimiento del pacto de descendencia. Y dentro de segunda unidad, el primer capítulo, Génesis capítulo 37 hasta Éxodo capítulo 18, es la multiplicación del pueblo del pacto. Y el segundo capítulo, Éxodo capítulo 19 hasta Levítico capítulo 27, es el establecimiento del pacto de Monte Sinaí, que a su vez tiene dos partes. Primera parte, Éxodo capítulo 19 hasta 33, es el primer establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Y segunda parte, Éxodo capítulo 34 hasta Levítico capítulo 27, es el segundo establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Desde Levítico capítulo 6, versículo 8 hasta capítulo 10, se trata de los estatutos de sacrificio, o sea, los estatutos con respecto a cómo se debe ofrecer el sacrificio, diferentes sacrificios, ¿no? Holocausto, sacrificio por expiación, sacrificio de paz, etcétera, etcétera. En especial, en ellos, Levítico capítulo 6, versículo 8 hasta capítulo 7, se trata de los estatutos de diferentes tipos de sacrificios. Y Levítico capítulo 8 se trata de la realización de los estatutos con respecto a la expiación del sacerdote. Levítico capítulo 9, la realización de los estatutos con respecto a la expiación del pueblo de Israel. Y por último, Levítico capítulo 10, la declaración de los estatutos con respecto al comportamiento del sacerdote. Todos estos estatutos de los sacrificios son para que el pueblo de Israel sea santo y por lo tanto no olvide y adore a su Jehová Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Todos estos estatutos del sacrificio es la señal como modelo y sombra del sacrificio eterno de Jesucristo para los escogidos en su nombre. Bueno, ahora vemos Levítico capítulo 6, versículo 8 hasta 13. Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés los estatutos de cómo Aarón y los descendientes de Israel debe ofrecer el holocausto. En el versículo 9, cuando dice, el holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Esto significa que se debe sacrificar completamente el holocausto hasta que se convierta en ceniza.
En el versículo 10, cuando dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Significa que el sacerdote se debe santificar cubriendo su cuerpo impuro con calzoncillos y vestiduras de lino. De la misma manera, Jehová vistió con ropa de pieles a Adán y Eva luego de la caída en pecado. Esto es en Génesis capítulo 3, versículo 21. En el versículo 11, cuando dice, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, las cenizas significa el sacrificio completo. Y fuera del campamento a un lugar limpio es donde quema todo el resto del animal, menos la sangre y la gordura, como ofrenda por pecado en el caso del sacerdote o del pueblo de Israel. Y es el lugar del modelo del Calvario, en donde fue crucificado y muerto Jesucristo. En el versículo 12, cuando dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, significa que no se debe parar el sacrificio de holocausto, y esto es la señal como modelo y sombra del sacrificio eterno de Jesucristo. Ahora vemos Levítico capítulo 6, versículo 14 hasta 23, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés los estatutos del sacrificio de cereal. En los versículos 14 a 18, Jehová enseña cómo ofrecer la ofrenda de cereal, y debe ofrecer solo un puñado de la flor de harina con aceite y el incienso. Todo esto lo quemará en el altar como ofrenda memorial, y el resto de la ofrenda lo comerán Aarón y sus descendientes sin levadura, y en un lugar santo, que es el atrio del tabernáculo de reunión. En el versículo 18, el hecho de que será el estatuto perpetuo para los descendientes de Aarón significa que va a ser el santo alimento de esta manera, ¿no? Para los sacerdotes, y este hecho es la señal como modelo y sombra de Jesucristo, quien es el alimento eterno de los sacerdotes. En este caso, los sacerdotes son los hijos santos de Dios Jehová, como dice en el libro de Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que somos nosotros, ¿no? Los sacerdotes, santos sacerdotes en Nuevo Testamento, ¿no? En la época de la iglesia. Bueno, en los versículos 19 hasta 23, Jehová ordena el estatuto de la ofrenda de cereal de Aarón y de sus descendientes en el día de su unción, y como sacerdote en su día de consagración o de la ordenación. O sea, cuando levanta como sacerdote en el día de unción, en el momento de la, cuando ordena, ¿no? Ordena como sacerdote, cómo debe ofrecer la ofrenda de cereal Aarón y sus descendientes, ¿no? En el versículo 21, cuando dice, frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda, significa también sacrificarse o inmolarse completamente. En el versículo 23, no se come la ofrenda de cereal de los sacerdotes, sino la quema completamente, porque el cargo del sacerdote
es el servicio que se dedica enteramente a Jehová Dios. En el caso de sacerdote, ¿no? Luego vamos a ver Levítico capítulo 6, versículo 24 hasta 30, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés los estatutos del sacrificio expiatorio, o también llamado sacrificio por el pecado. En el versículo 27, cuando dice, y si salpica su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo que caiga en lugar santo, es para que la santa sangre de expiación no salga del atrio del tabernáculo, lugar santo. En el versículo 28, cuando dice, y la vasija de barro en que sea cocida será quebrada, es porque el agua hervida de la carne es penetrado a la vasija de barro, y si es cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua, es porque en el caso de la vasija de bronce, se limpia solo por el lavado con agua, ya que el agua hervida no se penetra en la vasija, ¿no? En el versículo 30, cuando dice, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se meta en el tabernáculo de reunión para hacer la expiación en el santuario, al fuego será quemada. Y se refiere a que sea quemada todas las partes de la ofrenda del sacrificio expiatorio a Jehová, y dicho sacrificio expiatorio es la señal como modelo y sombra de que Jesucristo, el sumo sacerdote y la ofrenda eterna, va a ofrecer el sacrificio expiatorio eterno a Jehová en el santuario que no es construido con la mano del hombre. Bueno, hasta aquí estudiamos, y la próxima emisión vamos a continuar con los estatutos del resto de sacrificio que queda. Bueno, los espero y hasta luego.